Bien, primer punto. El tema es muertos al pecado, vivos para Dios. Morimos al pecado. Acompáñeme, vamos a estar revisando el capítulo 6 de Romanos. Veamos del 1 al inmediatamente. Versículo 1. Versículo 1. 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y esa pregunta respondí inmediatamente. ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sumamente claro, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a entender primero el concepto, para después ver el tema que es un tanto más doctrinal cuando menciona al bautismo. Que, déjeme decirle esto en spoiler, no es el bautismo en agua, ¿ya? Definitivamente no. Entendamos este concepto en estos dos primeros versículos. Muchos hoy se llaman cristianos. De hecho, en el evangelismo bíblico estamos viendo que hay una diferencia entre un santo, un discípulo y un cristiano. Y la Biblia es clara en mencionarlo. Y usted puede ser un santo, usted puede tener la vida eterna, pero tal vez no dar fruto, no crecer, no llegar a ser un discípulo y mucho menos llegar a ser un cristiano. Eso es realidad. Y cuando nos quedamos en ese punto, en donde no hay crecimiento, estamos en ese vaivén en donde ¿seré o no seré? Recuerden que en el evangelismo bíblico también mencionamos que nosotros no somos agentes para descubrir quién es y quién no es salvo. Pero sí es nuestro deber, y es mi deber en lo personal, de siempre anunciar el evangelio, aunque sea a la iglesia, por si acaso, ¿cierto? Y eso se hizo desde siempre se ha hecho. Pero no sé qué pasó en este tiempo, en estos últimos años. Algo ha cambiado en el cristianismo. Ya no se menciona el evangelio, ya no se menciona el pecado, ya no se menciona a Satanás, ya no se menciona el castigo eterno, ya la iglesia ya no es confrontada, no somos confrontados con la palabra, porque molesta. ¿Qué es lo que quieren las personas? ¿Qué es lo que quiere la gente? Música, pasarlo bien, diversión, una hora de música, cantos repetitivos que, no sé, casi, tal vez puede llegar a una suerte de trance, no lo sé, cuando lo importante de la música es la letra, también la melodía, obviamente, también la música es un lenguaje, eso da para otro tema, pero qué importante es meditar en la letra de las alabanzas, eso es lo importante, ¿ya? Y obviamente que nos reunimos cada día domingo porque este día le pertenece al Señor, hay que partir por ese principio. Es el mismo principio que Dios establece los 10 mandamientos con el sábado, el mismo principio, un día que le pertenece al Señor, no es por ley, es bajo la gracia, pero es el mismo principio, le ofrendamos un día de toda nuestra semana que le pertenece a Él. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ocupamos el trono? ¿Es mi vida? ¿Es mi tiempo? ¿Son mis recursos? Es mi vida, ¿cierto? No, no es tu vida, no es tu tiempo, no es lo que tienes. Todo le pertenece a Dios, todo. Y algún día cuando cuando partamos de esta tierra, nada nos llevaremos, absolutamente nada. Y lo único que prevalecerá en el tiempo y en la eternidad es lo que has hecho por la obra de Dios. Pues hermanos, seamos inteligentes, invierta como corresponde, no en fondos mutuos, o sí puede ser, no lo sé, no en oro, o también puede ser, no es una mala idea, pero invierta más en lo eterno, ¿sí? Porque triste será cuando estemos en el tribunal de Cristo y nuestras obras sean pasadas por fuego. Y ni siquiera se van a acercar al fuego y se van a quemar, se van a desvanecer. Así que hermanos, meditemos en esto. Muchos hoy se llaman cristianos, pero viven como el primer versículo, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a pecar nomás y total, estamos bajo la gracia. Ya tengo este regalo, ya tengo la salvación. Nadie me lo va a quitar. Hay seguridad de salvación, ¿cierto? Sí. A veces la doctrina que nosotros defendemos de la seguridad de salvación, porque es así, la salvación no se pierde,
No, porque tú no la ganaste ni yo tampoco, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Pero eso a veces nos da un relajo en decir, ya tengo la salvación. Entonces voy a pecar, total, Dios me va a perdonar. Cuidado con eso. Cuidado pues, con eso. No juguemos con Dios. Y muchos se llaman cristianos hoy, pero al igual que este versículo 1, perseveran en el pecado. Siguen perseverando en el pecado. Algún día levantaron la mano, hicieron una oración, le pidieron perdón a Dios, lo aceptaron como su Señor y como su Salvador, pero siguen perseverando en el pecado. ¿Qué pasó? O mejor dicho, nada pasó. No lo sé. Usan su libertad en Cristo, o sea, usan la gracia de Dios como una licencia. ¿Para qué? Como una licencia para pecar. No debemos de seguir pecando, y es lo que vamos a ver hoy. Puesto que Dios me perdonó de todos mis pecados, ¿qué importa si peco? Total, tengo el perdón. ¿Dios nos perdona? Sí, claro que sí. Claro que sí. Para decir esto uno tendría que ser ignorante de la Escritura o un inconverso. Para decir esto. Voy a pecar. Total, Dios me perdona. Vamos nomás. El cristiano ya ha muerto al pecado. Lo repito. El cristiano ya ha muerto al pecado y por lo tanto no vive en el pecado. ¿Se entiende? Ya ha muerto al pecado, por lo tanto no vive en el pecado. Estamos entendiendo este concepto aquí. El que puede vivir en el pecado es súper sencillo. El que puede vivir en el pecado o en el pecado no ha muerto al pecado. Y si no ha muerto al pecado, todavía vive en el pecado. No estoy cantinfleando. Pero note el tenor del asunto. El que todavía vive en el pecado, lisillanamente, no es un cristiano. No es un santo. No es un discípulo. No es un cristiano. No podemos vivir en el pecado. El cristiano, dije, ya ha muerto el pecado. Entendamos que la muerte en la Biblia no es aniquilación, no es dejar de existir, que nuestra mente se va a borrar. No, como cristianos sabemos que es así, ¿cierto? La muerte en la Biblia no es aniquilación, sino que es separación. La muerte espiritual es la separación de Dios, la fuente de la vida espiritual, la fuente de la vida eterna, es Dios. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo, y todos vamos a enfrentar esa muerte. La muerte eterna, que es la separación del alma y del cuerpo. La muerte eterna es la eterna separación de Dios flotando en el aire. ¿Sí? Están pensando. No. Es la eterna separación de Dios en el lago de fuego. ¿Sí? Y es algo real. No es una fábula. Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 2 y el versículo 11. Colosenses capítulo 2 y el versículo 11. Colosenses capítulo 2 y el versículo 11. ¿Están ahí? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Recuerden que esta era una señal, la circuncisión era una señal o una marca, más bien dicho, del pueblo de Dios que Dios le había pedido a su pueblo, que era el cortar el prepucio de los niños al octavo día de nacimiento. Y esa era una marca que diferenciaba al pueblo de Dios de los otros pueblos gentiles. ¿Ya? Esa es la circuncisión, es una marca. 11, ¿cierto? En él también fuisteis circuncidados, pero miren lo que dice, no con circuncisión hecha a mano, sino con una circuncisión espiritual. ¿Ya? Tenemos una marca, y esa marca es el Espíritu Santo que mora en nosotros. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, miren, al echar de vosotros, ¿qué cosa? ¿O quién? El cuerpo pecaminoso carnal. ¿Lo vuelvo a repetir?
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No una circuncisión hecha por mano de hombre, sino que una circuncisión hecha por Dios. Una marca espiritual que nos diferencia. Pero lo importante y el énfasis está en el centro del pasaje, que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Este cuerpo pecaminoso carnal ya no debe de existir en nosotros. Amén. Cada cristiano ha muerto al pecado. Hay una separación entre vosotros, el nuevo hombre en Cristo, y el pecado en nuestros miembros, el viejo hombre. Existe esta lucha, esta batalla entre el nuevo hombre en Cristo y ese viejo hombre o esa vieja naturaleza que aún nos va a acompañar durante esta vida. Entonces, estamos entendiendo este concepto, ¿cierto? Entonces el cristiano no vivirá en el pecado. Ahí cuando yo espero amén, porque cuando yo le digo, tú cuando mueras, tienes la vida eterna y te vas con el Señor, y te dice, amén. Pero cuando yo digo, entonces el cristiano no vivirá en el pecado. Amén. Ay, sí. Como que se quedan callados. Un cristiano luchará con el pecado. Eso. Se cae. Miren, ojo con esto. Un cristiano luchará con el pecado. ¿Caerá en pecado? Sí, pero no vivirá en el pecado. Hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no debe, porque no le parece, porque le molesta. ¿Por qué? Un cristiano no vivirá en el pecado. ¿Por qué? Porque no puede. No puede. No puede porque tiene una nueva naturaleza y hace lo que le corresponde por naturaleza. Somos una nueva criatura en Cristo y hacemos lo que por naturaleza tenemos que hacer. El mejor ejemplo en la Escritura, a algunos les parece tanto grotesco, pero lo muestra claramente. ¿A qué hacen los perros? Comen su vómito. Es su naturaleza, ¿no? ¿Sí? Para ellos les parece algo agradable. ¿Pero usted lo haría? Claro que no. ¿Y por qué no lo haría? Porque no tenemos la misma naturaleza que un perrito. ¿Se da cuenta? Como nueva criatura en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, no podemos vivir en pecado. ¿Podemos caer en pecado? Sí, pero no vivir sumidos en el pecado. Primera Juan capítulo 3, versículo 9. Voy bien en el tiempo. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 9. Ya, voy a leer del 7 porque justo el Señor me dijo, mira más arriba y yo voy a ser obediente con el Señor. El 7 entonces. No, el 6. Todo el capítulo. del 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo sugiero cuando alguien está siendo discipulado, el primer libro que usted debería aconsejarle de que lea, Primera de Juan, porque nos ayuda a tener seguridad de salvación. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, ¿cierto? Naturaleza. El 8. El que practica, subraya esa palabra practica. Bueno, si no trajo su Biblia no la va a poder subrayar. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Interpretemos este pasaje, ¿cierto? Porque está un tanto complejo. Puede ser una alegoría, ¿no? Es un cuadro de... No, literal. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Me perdí. El 8, perdón. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el 9, el que practica el pecado es del diablo.
Porque el diablo peca desde el principio. Estoy repitiendo el 8, perdón. Es que estoy muy emocionado. El 9, es que cambié la Biblia y traje, miren la letra que es chiquitita. El 9, ahora sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted es nacido de Dios? Por lo tanto, no practica el pecado. Gracias, Augusto. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? No puede pecar. No dice que nunca va a pecar, pero que no habla de la práctica. Recuerden el contexto. Que el pecado no puede ser una práctica en su vida. Y si el pecado es una práctica, tiene que examinarse. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Estoy bien o no? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Examínense, examinémonos. Puede que estemos o seamos hallados reprobados. Qué fuerte, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y también, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 6, que lo leímos ya, ¿cierto? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Que es sumamente claro. ¿Tú conoces al Señor? ¿Dios te conoce? ¿Practicas el pecado? ¿O caes en pecado? Porque si el pecado es una práctica, tenemos que volver al comienzo. Volver al comienzo. Decimos, lo hemos dicho muchas veces en el evangelismo bíblico, hermano, de verdad que no es porque en la clase la esté dando yo, pero que realmente es importante aprender principios de cómo evangelizar. Y primero que todo, lo primero que hemos enseñado en el evangelismo bíblico en las clases del miércoles, lo primero. Así como Charles Spurgeon lo dice en su libro Discurso a sus estudiantes, el primer requisito para un pastor, ¿cuál es? ¿Cuál piensan ustedes que es? Ser salvo. Ah, ustedes están en la clase. Charles Spurgeon en su discurso a sus estudiantes, a estudiantes que están siendo preparados para ser siervos del Señor, pastores, el primer requisito es ser salvo. Ser salvo. Ya ni eso siquiera es algo que debe obviarse, ¿cierto? Y lo hemos visto. Muchos han caído. Pueden caer, se levantan, no cuestionamos la salvación, pero no puede ser una práctica el pecado en ellos. Esto quiere decir que el cristiano no practica el pecado porque el nuevo hombre, el que nació de nuevo, no puede pecar. ¿Se está entendiendo el concepto, cierto? Bien. Si alguien dice que es un cristiano, aquí estamos reunidos los cristianos, ¿cierto? Bien. Si alguien dice que es un cristiano y vive en pecado, puede ser que creyó en vano, o sea, sin arrepentimiento. Por favor, si alguien me ayuda con eso, no lo tengo acá, pero 1 Corintios 15, 1 y 2. Por favor, cuando decimos, yo les digo, de hecho, muchos pastores han comentado cuando han ido a iglesia, les dice, oiga, defíname el evangelio. Define evangelio. En muchas iglesias no saben cómo definir evangelio. Pero nosotros en nuestra iglesia sabemos definir bíblicamente evangelio, ¿cierto? Definición de evangelio. Gracias, hermanas. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, definición de evangelio. Pero por favor, versículos 1 y 2, que se pasan por alto. ¿Quién lo puede leer? 1 y 2. Ah, está ahí. Mira qué rápido, Carlito. Leamos juntos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, primero, recibisteis. Segundo, en el cual también perseveráis. Segundo, en el cual asimismo, condicionante, si retenéis la palabra que os he predicado. Ahí termina el versículo, ¿cierto? Ahí termina. Ah, se me quedó algo. Pero no es tan importante, ¿o sí? Ah, mira qué importante, ¿no? Dice, si retenéis la palabra. ¿Usted la retenía? ¿Sí? No tenga miedo. Soy salvo, dice. Pero lo más fuerte es lo que dice al final. Si no, creísteis en vano. Tiene que ver con lo que estamos viendo. El cristiano no puede vivir en pecado. No puede practicar el pecado.
¿Puede caer? Claro que sí, y Dios le va a otorgar el perdón. Pero no puede ser el pecado una práctica de su vida. Si alguien dice que es un cristiano y vive en pecado, dije, puede ser que creyó en vano. O sea, sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora con el concepto en mente. Estamos muertos al pecado, ¿cierto? Estamos muertos al pecado, ¿cierto? Separados de él. Ustedes dicen, ya, ¿qué me va a decir en una trampa? ¿Algún versículo va a dar? ¿O me hace responder una cosa que...? No, hermano. Es para que entendamos más, de forma más clara y más precisa y con más fuerza lo que estamos viendo acá. ¿Entendemos el concepto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7. Romanos 6, 3 al 7. Hoy pasa el tiempo, pasa volando. ¿Están ahí, cierto? Bien, leamos. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora se pone un tanto más complejo, pero lo vamos a aterrizar, ¿ok? ¿Entendimos el concepto de Romanos capítulo 6? Entendamos un poco el tema doctrinal. Estamos muertos al pecado porque morimos en Cristo, ¿cierto? La palabra bautismo es una transliteración de una palabra griega que simplemente quiere decir baptizo en griego. ¿Qué quiere decir? A veces no me gusta tanto mencionar que el griego, pero sí es importante la raíz de la palabra porque nos da la fuerza de lo que se quiere mencionar. Y la palabra bautismo en el griego es baptizo, es inmersión, sumergir, puesto en, introducido en. ¿Ya? Romanos capítulo 6, versículo 3 dice que fuimos bautizados en Cristo. De aquí podemos alargarlo, ¿cierto? Y mostrar que muchos utilizan este pasaje para la Iglesia Católica, parece que el bautismo tiene que ver con la salvación, el bautismo salva, el bautismo en el Espíritu Santo, que otras cosas, pero no es el tema de hoy. Pero observemos que este concepto de bautismo significa inmerso en, introducido en, puesto en él, sumergido en, ¿ya? No tiene que ver con el bautismo que realizamos nosotros, que el bautismo para una confesión pública de que somos seguidores de Cristo. No es el bautismo en agua, ¿ok? El versículo no trata de nuestro bautismo en agua. Dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en agua. O sea, una metáfora como estar, por ejemplo, como digo yo estoy inmerso en el capítulo 6. Usted está inmerso en su trabajo. Usted está inmerso en su celular. Está inmerso en su celular. Eso es estar sumergido. Cuando habla de bautizados en Cristo, está haciendo referencia a esta metáfora. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Hay muchos pasajes que hablan de esto. 1 Corintios dije, capítulo 12 y el versículo 13. Estoy muy acelerado, ¿no? ¿No? Y eso que no he tomado mate, hoy día no tomé mate. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu, note ahí, espíritu en mayúscula, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así también, no, sean
siendo muchos, ¿no? Me están fallando los lentes, me están empañando los lentes. Ahora sí, es el versículo 12. 13, ya ahora sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Metáfora. ¿Usted puede echar en un vaso espíritu y beber? No, es una metáfora. Y es lo que estamos hablando del bautismo en Cristo. Este bautismo en Cristo ¿cuándo toma lugar? Cuando usted es bautizado, todos los cristianos, todos los santos, hemos sido bautizados en Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y cuándo toma lugar este bautismo? No voy a ironizar con esto, voy a decir algo que me arrepentí. Cuando hablo idiomas extraños, cuando el Espíritu Santo se toma posesión de mí y puedo hacer cosas extrañas, no voy a ironizar, no, la abuela se está riendo. ¿Cuándo toma lugar este bautismo en Cristo? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Es el momento de la salvación. Es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que puesto que ya estamos en Cristo, tenemos una nueva posición en Cristo. Lo que se dice de Él se podrá también decir de nosotros. Dios atribuye lo de Él a nosotros. O sea, estamos unidos, estamos identificados con Cristo, estamos sumergidos en Cristo. A ver, 1 Corintios capítulo 6, aprovechando que estamos cerquita. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 17. 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Apúrese, acompáñenme por favor, puede ser rápido. 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 2. Sígueme. Y en todos, en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tengo más pasajes, pero hasta ahí no por razón de tiempo, para que alcancemos. ¿Ya? ¿Me explico con el tema del concepto del bautismo en Cristo? ¿Sí? Explícamelo, Augusto. No, es broma. No es broma. Es broma. Es broma. Puesto que ya formamos parte, somos parte de Él, somos miembros de su cuerpo, fuimos bautizados en Él, puestos en Él, lo que se dice de Él se aplica también a nosotros. ¿Sí? Somos representantes, de hecho, de Él acá en la tierra. ¿Cristo murió al pecado en la cruz? ¿Sí? Entonces nosotros también, debido al bautismo, morimos al pecado. Versículo 4 de Romanos capítulo 6. Morimos en Cristo, para que usted lo vea ahí. Morimos en Cristo para algún fin. Morimos por el bautismo en Cristo a fin de que andemos en nueva vida. Tiene un propósito de que andemos en nueva vida. En vez de vivir en el pecado, el cristiano vive en la nueva vida que tiene en Cristo. ¿Tiene una nueva vida en Cristo? Sí. Hoy día es mucho amén. O sea, vive según la justicia de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que a veces manejamos muchos conceptos en el aire. Hagámoslos prácticos. Muy sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como para usted como creyente. También sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿Cuál? La santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Gracias, Flavio. Conocí la voz. El pastor conoce la voz de... Está bien. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo nos santificamos? Sumamente práctico, hermano. Conformarnos a la imagen de Cristo. Vivir, pensar, decidir como Cristo lo haría. ¿Se dan cuenta que es sencillo? No es que ¿qué dice la palabra? Voy a ir acá, no sé qué versículo ocupar, no. Conformarse a la imagen de Cristo. Lo que el Señor quiere es generar un carácter en usted como el de Cristo. En eso quiere trabajar el Señor. Si usted es conformado en la imagen de Cristo, ya después de pasar de ser santo, que es lo más importante, ¿cierto? Va a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, pero tiene que llegar a ser un pequeño Cristo. O sea, que cuando lo vean, este muchacho es cristiano, es un seguidor de Cristo. Lo que le pasó a los apóstoles. Hasta hablaban como Cristo, ¿cierto? Bien, el verdadero cristiano procura andar en la nueva vida, libre del poder del pecado y libre del control del pecado. Versículos 5 al 7. Morimos en Cristo, solo lo menciono. Morimos en Cristo según un plan divino. Morimos en Cristo porque Dios quiere darnos una resurrección semejante a la de Cristo. Hoy podemos andar en vida nueva, esa vida nueva que tenemos espiritualmente. Pero luego, después del arrebatamiento, después que el Señor venga por nosotros, podremos andar en una resurrección semejante a la de Cristo. O sea, con cuerpos glorificados. Maravilloso. ¿Sí? ¿Ha pensado en eso, no? Usted tendrá un cuerpo glorificado, como el de Cristo en la resurrección. Cuando Él caminó por la tierra, ¿qué hacía? Aparecía por aquí, cruzaba las paredes. Sí, así es. Así es. Pero para eso, lo primero, debemos ser hijos de Dios, santos, discípulos, cristianos. Morimos en Cristo porque Dios quiere darnos la libertad. Tenemos libertad del viejo hombre, ¿sí? Y en griego este viejo hombre tiene que ver con eso, con lo que está desgastado, lo que es inservible, lo que nos interrumpe nuestra relación con Dios, nuestra naturaleza pecaminosa. Porque Él fue crucificado en Cristo. Por eso cuando yo les digo, siempre escuchan de mí, ¿cierto? Decir, subraye la Biblia cuando dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Se repite mucho, porque es importante. Sin embargo, aunque Él fue crucificado, el cuerpo de pecado todavía no ha sido destruido. Hablamos de nosotros. ¿Cierto? El Señor cuando hace la invitación a las multitudes, el que quiera seguirme, sígame. Pero, ¿qué dice? Tome su cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Morir cada día y seguirlo. No es como esta película que un tipo moría y volvía a revivir, ¿cómo se llama? No está hablando de reencarnación. Está hablando de morir al yo, de morir a nuestra carne. Dígame que no es cierto que tenemos que morir cada día. Morimos cuando queremos responder y callamos. Morimos cuando, por testimonio, tratamos con cortesía a quienes a veces no merecen nuestra cortesía. ¿Sí? Porque somos representantes de Cristo en la tierra. Andamos en nueva vida. Romanos capítulo 7, versículo 24. Ya vamos a llegar al capítulo 7 de Romanos. ¿Quién puede llegar a decir esto? En esta lucha con esta dualidad entre el viejo hombre y nuestra nueva naturaleza. ¿Quién podría llegar a decir esto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de esta lucha con el pecado. ¿Luchamos con el pecado? Sí, está bien. Y si usted lucha con el pecado, está bien, porque eso quiere decir que está vivo espiritualmente. Pero si está muerto espiritualmente, no hay lucha. Se deja ya. No hay consecuencias. Hoy, ¿por qué esa persona va a la iglesia? Va todos los domingos. Se sabe
450 versículos de memoria. ¿Se sabe el salmo más popular? ¿Sí? El salmo 91. Muchos se lo saben. Pero su vida no lo refleja. Está muerto espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 10, estaba pensando en eso. Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero el cuerpo del cristiano está muerto, separado de él, y por lo tanto no le puede controlar. ¿Está muerto a qué? Al pecado. De eso estamos hablando, ¿cierto? El que vive en pecado, el que vive aún en pecado, es porque no siente, es porque está muerto espiritualmente. Hay una analogía súper sencilla. ¿Usted necesita alimento para vivir? ¿Cuántos días puede estar sin comer? Media hora, dijo alguien por ahí. ¿Quién dijo eso? Leo, media hora. Bueno, como bautistas somos buenos para comer. Cada reunión, bueno, está bien. Cuando dejamos de comer por un tiempo, nuestra naturaleza, porque estamos vivos, ¿a qué nos lleva? Nuestro organismo nos pide alimento. Empieza a sonar la tripita, le duele la cabeza, y es más, si usted pasa mucho tiempo sin comer, puede llegar inclusive a afectarle hasta en tema de salud y caer al hospital. ¿Ya? Pero necesita, le es necesario. Va a buscar qué comer. A veces ya está saciado, pero igual busca en la noche. Miren la analogía. Si usted es un cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿cuál es su alimento? La palabra de Dios. Y usted, por lo tanto, debería de desear la palabra de Dios. ¿Sí? Debería levantarse en la noche, al igual como se levanta a buscar la Coca-Cola, o a ver qué hay en el refrigerador, levantarse y pasar de largo el refrigerador y buscar su Biblia. O escuchar un mensaje. O levantarse en la mañana y aprenderse un versículo. No lo sé. Pero hermanos, una persona que está viva necesita alimento. ¿Sí? Necesita alimento para vivir. Porque si no es alimentada, va a morir. La pregunta es, ¿una persona muerta necesita alimento para vivir? Ya no necesita alimento. La analogía es severa. Alguien que está muerto espiritualmente necesita palabra para vivir o para mantenerse. ¿La desea? Porque está muerto espiritualmente. Yo sé que es fuerte. Pero debiéramos desear, la palabra lo dice, desear la leche espiritual. Como los niños desean la leche materna, ¿cierto? Así debiéramos de desear la palabra del Señor. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a veces tomar nuestra Biblia y pasar por lo menos un capítulo diario? Recuerden el tiempo a solas con Dios en nuestros devocionales diarios que hemos querido incentivar. No es una práctica, no es una regla, no es algo que usted tiene que hacer a la fuerza, sino que lo estamos animando a que usted tenga una comunión con Dios. No es una regla, no es algo que usted tiene que cumplir. No ha entendido nada. Lo que queremos es que usted tenga una relación con Dios. Que cuando usted tenga problemas, tenga una aflicción, se sumerja en la palabra. Que se le venga a la mente ese versículo de memoria que se aprendió hace mucho tiempo y mágicamente se viene acá a la memoria. Pero si la persona está muerta espiritualmente, no va a desear alimento espiritual. Es fuerte, ¿cierto? Pero es una realidad. El cuerpo del cristiano está muerto al pecado, separado de él. Dios nos ha dado libertad en Cristo. Libertad del control del pecado en nosotros. Si usted ya está libre del pecado, el concepto es fácil de entender. O sea, en Cristo estamos muertos al pecado, separados de él y por lo tanto los cristianos no viviremos en él, no viviremos en el pecado. ¿Amén? Sí, la doctrina que está detrás de esto, estamos repasando todo lo que vimos. La doctrina detrás de este concepto es nuestro bautismo en Cristo. Estamos sumergidos en Cristo. Somos uno en Cristo. Fuimos puestos
en Él. Por lo tanto, fuimos crucificados con Él. Nuestro viejo hombre también fue crucificado en Él. Hemos sido librados para vivir para Dios. Ya me queda poquito. Ya me queda poquito. Yo sé que usted ya está pensando en el almuerzo, ¿no? Está pensando en el almuerzo. Haga morir la carne. Esto es un banquete espiritual que tiene más provecho. Versículos 8 al 11 de Romanos. Y así terminamos con este párrafo de estudio. Estamos en Romanos capítulo 6, versículos 8 al 11. ¿Ya? 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Como Cristo murió al pecado una vez por todas, así también el cristiano debe de morir al pecado. Para nosotros se trata del arrepentimiento. Una vez por todas morir al pecado. Es el momento de nuestra salvación cuando confesamos el pecado. Y no tan solo lo confesamos, sino que, mujer, eres perdonada. Pero vete y no peques más. Confesamos el pecado, pero también nos apartamos del pecado. ¿Lo hacemos para qué? Porque usted ha entendido que ahora su vida ya no le pertenece, porque su tiempo ya no le pertenece, nada le pertenece a su Señor, que le entregó el regalo más grande que un ser humano pueda tener, que es la vida eterna. Eso no se puede comprar, nadie lo puede comprar, es solo por fe. Pero agradézcale cada día a Dios cuando se levanta por la mañana que usted tiene la salvación. Pero ese regalo inmenso, ese regalo maravilloso, se debe de honrar, porque es preciado para usted, ¿sí? Y hay muchos que no lo tienen, de hecho. Lo hacemos para vivir para Dios, para vivir en la nueva vida que hay en Cristo. El que dice que es cristiano pero no ha muerto al pecado, no hay separación del pecado en su vida. Más bien, lo busca y lo disfruta. Disfruta del pecado. Ni vive para Dios, sino vive para sí mismo. Debe examinarse para ver si está en la fe. ¿Qué es lo que más le cuesta al hombre y de hecho al cristiano de ofrendar? ¿Qué es lo que más le cuesta a usted? Exactamente. Nos cuesta ofrendar nuestro tiempo al Señor. Es demasiado tiempo en la iglesia. Es demasiada cosa en la iglesia. Yo no soy mucho de la actividad, pero es necesario para que usted, de alguna forma, generar que usted se mantenga activo en lo espiritual. Porque puede ser que si no lo hacemos en la semana, de haber un día a la semana de intermedio para que usted venga, abrace a su hermano, oremos juntos y nos animemos juntos. Ahora bien, si usted tiene una comunión con el Señor cada día, maravilloso. Yo no lo voy a juzgar. No lo voy a juzgar. Quédese en su casa, disfrute de su familia. Si usted tiene su altar familiar, si usted pasa tiempo en la escritura cada día. Pero si no, venga a la iglesia para animarse, para fortalecerse. El cristiano se deleita en la ley. Voy a resumir para terminar, hermano. El cristiano se deleita en la ley moral de los 10 mandamientos. Quiere hacer el bien, busca el bien. El cristiano se somete a las leyes civiles de su país, ¿cierto? ¿Sí? Y en lugar de Romanos capítulo 13, ahí lo menciona, del 1 al 5, habla de someterse a las autoridades, porque por Dios han sido instauradas. El cristiano guarda los mandamientos de Dios, o sea, quiere obedecerle. Hermano, la vida del cristiano no se trata de sentimentalismo, no se trata de emociones, y se lo dice una persona que es muy emocional. Y los sentimientos afloran, pero con un sentido. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, que aflore su emoción, no hay problema. Porque yo entiendo que hay personas que yo amo, y si mueren hoy, se pueden ir al infierno. Claro que tiene que aflorar la tristeza, el pesar. Si nos da lo mismo, algo está mal. Tenemos la libertad en Cristo, hermanos, la libertad del poder y el control del pecado, porque hemos muerto al pecado. Así que estamos libres para servir a Dios y para no pecar más. Tenemos esa libertad.
Y si un cristiano no tiene interés en andar en la justicia, guardar los mandamientos y andar como Cristo anduvo, no es un cristiano, es un mentiroso. Créame que estas palabras hoy en día no se escuchan. Y no estoy diciendo, gestándome de lo que estoy haciendo, porque también uno se lleva el descrédito de esto, porque no es fácil decirlo. No es fácil decirlo. Hermanos, vivamos para Dios como una expresión de gratitud. ¿Cuánto usted tiene que agradecerle al Señor? ¿Cuánto? Piense en lo más importante, su salvación. ¿Cuánto tendría que hacer en esta vida para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros o por usted? ¿Cuánto? Falta vida. Faltarían vidas para mostrarle gratitud al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Haga morir me queda todavía, pero lo voy a resumir. Haga morir su vieja naturaleza. Busque la obediencia. Sométase al Señor. Yo sé que a veces no quiere leer la Biblia. Yo sé que a veces no quiere orar. Yo sé que a veces no quiere venir a la iglesia. Yo sé que a veces no quiere predicar el Evangelio. Y hay muchas cosas que no queremos hacer, porque el trono que le pertenece al Señor lo ocupamos nosotros. Pero cuando no queremos, debemos de someternos al Señor en obediencia. Y la vida del cristiano se trata de obediencia. Muchos le seguían. El Señor dijo, síganme, tome su cruz cada día y síganme. Y el versículo Juan, no sé si Juan 6, 60, más encima, Juan 6, 66, dice que muchos ya no le seguían porque su palabra era muy, muy dura. Pero el regalo es demasiado maravilloso. Pero puesto que usted ya está muerto al pecado, ¿cierto? ¿Sí? Debe servir a Dios. Gracias, gracias. Debe servir a Dios. Dice la palabra, presentaos vosotros mismos. Servirle debe servirle con su alma, con sus pensamientos, con sus decisiones. Vosotros mismos, la persona dentro del cuerpo debe de buscar servir a Dios. ¿Está sirviendo a Dios? No me responda, por favor. ¿Está sirviendo al Señor? Presentaos vuestros miembros. Debe servirle con su cuerpo, con lo que hace usted las 24 horas del día. El cristiano tiene un deseo de ser un instrumento de justicia. Entonces, otra vez, si no hay un hambre y una sed de justicia en el corazón del hombre, tal vez necesite un nuevo corazón. ¿Lo repito? Si no hay hambre y sed de justicia en el corazón del hombre, tal vez ese hombre o esa mujer lo que necesita es un nuevo corazón hecho de carne, no uno de piedra, que no sienta. Debe vivir bajo la nueva vida que Cristo le ha dado. Esta nueva vida que vive bajo la gracia. La gracia, que es algo maravilloso, que nunca se va a volver a repetir. Y estamos viviendo en ese tiempo. Pablo está diciendo aquí que legalmente por la obra de Cristo en la cruz, Dios ya trató con el viejo hombre y el pecado en nosotros y lo crucificó. El pecado ya no tiene potestad sobre usted ni dominio sobre usted, a menos que usted se deje esclavizar. Soy preso del pecado. Ahora nos toca vivir conforme a esta verdad de una vida real, que es por la gracia de Dios y por el poder de Dios, el poder de Cristo en nosotros. Ya se pagó la multa y no la pagó usted. ¿Qué ha hecho usted para merecer la salvación? ¿Qué he hecho yo para merecer la salvación? Nada. La multa ya se pagó. Estamos libres del pecado, pero libres para vivir según la ley de Dios, no para violarla una y otra vez. No tenemos la salvación por la ley, pero sí debemos de vivir deseosos de la justicia de Dios. Vivir para Dios. Para terminar, hermanos. Con esto termino. Hermanos, Cristo no nos salvó para que sigamos viviendo como antes. Bastante arduo y generoso fue el sacrificio de Cristo en la cruz, por ti y por mí. Cristo no nos salvó para que sigamos viviendo como antes. Él nos rescató del pecado, nos dio una nueva vida, te dio un nuevo corazón y nos llamó a caminar, no en el pecado, sino que a caminar en santidad. Y eso es lo que debe buscar el cristiano. Por tanto, no endurezca su corazón. No endurezcamos nuestro corazón, ni tomemos la gracia de Dios a la ligera, porque somos hijos de Dios.
Y si pecamos deliberadamente, tendremos disciplina de parte de Dios. Y si no somos disciplinados, la palabra dice que no somos hijos, somos bastardos. Dura palabra es, pero es la verdad. Y es lo que tengo que manifestar. Porque también hay una examinación también para mi vida, la primera. Si hemos muerto con Cristo, entonces también debemos de vivir para Cristo, hermano. Usted ha muerto al pecado. Cristo le ha dado vida, vida eterna, pero debe vivir también para Cristo. Si Él nos dio libertad, usemos esa libertad ¿para qué? ¿Para pecar deliberadamente? No. Usemos esa libertad para obedecerle, servirle y glorificarle con su vida. ¿Le está sirviendo? ¿Está glorificando a Dios con su vida? ¿O está tomando la gracia a la ligera? Hoy el Señor, un llamado, no va a hacer un llamado acá al altar, porque Dios trabaja de forma individual, en silencio. Es lo mismo en la Santa Cena. Si usted hay un pecado que está en su vida, no tome la Santa Cena, se lo sugiero. Y no es una sugerencia, es una advertencia, que no pasemos por alto, un Dios santo. Si hay algo que usted no ha arreglado, no tome la Santa Cena, porque juicio come. No lo haga, por favor. Pero sí también lo animo a que si es perdonar, si usted tiene que solucionar algo, soluciónelo. Hágalo. Pero no pase de domingo en domingo cuando hay Santa Cena y no la tomo porque el pastor dijo que no hay problema que no la tome porque él no me va a enjuiciar. Pero le animo a que arregle ese problema. Y es lo que quiere Dios. A veces solo perdonar. Solo perdonar. Él pagó un precio muy alto para arrancarnos del dominio del pecado, ¿cierto? Pero ahora nos toca vivir como personas redimidas, apartadas para Dios y disponibles para su voluntad. No es su tiempo, no es su vida, le pertenece al Señor. Y usted fue comprado por sangre, por un precio de sangre. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz, no usted ni yo. No volvamos a lo que Cristo ya venció en la cruz. No sirvamos más al viejo hombre, sino entreguemos todo nuestro ser al Rey de señores, a quien le merece toda honra y toda gloria y a quien le pertenece el trono y no a usted. Amén. Hermano, hermana, si hoy reconoces que has estado viviendo lejos de esta nueva vida, este es el momento de volver a Dios. Este es el momento de volver a Dios. Si hoy tal vez alguien acá, no lo sé, no está seguro de su salvación, no está seguro de que si muere hoy se va a la presencia de Dios, está en un grave problema. Y mi labor es advertir, pero hoy puede ser el día de la salvación. Hoy puedes renunciar a tu pecado, arrepentirte de tus pecados y mirar a Cristo en la cruz como el Señor de tu vida y de tu nueva vida. Él te ofrece la salvación, Él te ofrece la vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Creer solamente. Creer en el sacrificio de Cristo, que Él pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. Y no tan solo eso, hacerlo el Señor de nuestra vida, seguirle, morir al pecado, arrepentirnos y seguirle. Hermanos, es el momento de volver a Dios. Arrepintámonos, rindamos nuestro corazón al Señor y decidamos vivir bajo su gracia. Tenemos Santa Cena. Presenta tu vida, presenta tus pensamientos, presenta tus manos, presenta tu voluntad a Cristo, todo tu ser. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece. Y dile, hoy en la Santa Cena, dile, Señor, te presento mi vida, te presento mi ser, porque quiero servir para tu gloria y no para la mía. Amén.